estamos en vivo. Bueno, igual como buen live, tenemos que esperar primero que llegue gente. No hay nadie todavía. Para las personas que lo vean después, bueno, pueden ir comentando cómo están, cómo se sienten, cómo estuvo su día, etcétera, etcétera. Aunque bueno, igual, no sé, ¿para qué nos vamos a poner a esperar gente, cierto? Y pensando también en las personas que lo vayan a ver después, voy a partir al tiro nomás. ¿Con qué ando? ¿Qué es lo que causa mi bronca de hoy? Se preguntarán mucho. Pese a que ya voy a tratar de ser lo más relajado posible, ¿ya? Generalmente los live, digamos, me altero un poco, pero ya. Hoy día voy a tratar de mantenerme tranqui. Y aunque esto se alargue mucho, no importa, voy a explicar con calma. ¿Qué es lo que me tiene con bronca últimamente? O no sé si hoy día en particular. A ver, ahí sí. Pero... bueno, muchas reflexiones. En las clases que he hecho últimamente creo que ha estado muy vigente el tema de captar la atención de quien te está escuchando. O sea, de dejar de pensar que la persona que escucha desempeña este rol como ritualístico, ¿cierto? De aquel que tiene que hacer una performance de la atención que te está dando y entender que, oye, si estáis tocando, por lo menos tenéis que realmente entretener a la persona que te está escuchando, ¿cachai? Realmente tenéis que captar su atención, ya, porque si no, una lata. Es una lata hacer una performance de algo, la verdad, ¿ya? Entonces, a partir de eso, y bueno, de que los que me conocen saben que a mí me encanta escuchar grabaciones de 1920, 1910. Onda, si hay alguna grabación de 1890 y algo, para mí maravilloso, ¿ya? Y también, considerando que otras personas que me conocen saben que para mí el siglo XX, como dice el tango Cambalache, es un despliegue de maldad insolente. Estoy siendo un poquito más concreto. Fue un siglo nefasto a mi juicio. No quiero entrar en esa discusión, pero muchos saben que yo tengo esa cuestión como de idealizar mucho el siglo XIX y ver el siglo XX como una especie de triunfo del mal, por decirlo así, ¿ya? Y en lo artístico podríamos decir, claro, el siglo XIX tenía, no sé si decir que se estaba conformando todavía un escenario, no quiero decirlo porque eso da a entender que como que el siglo XIX fuese una época... ya, no de poca claridad, pero sí digamos que hay muchas cosas que en el siglo XX se estandarizaron, que en el siglo XIX todavía era simplemente una enorme variedad de recursos que estaba dando vuelta por ahí, esperando a aterrizar en alguna parte, ¿ya? Entonces, digamos que, para aterrizarlo lo artístico, la estandarización del siglo XX es lo que a mí me da un poco de bronca, lo que encuentro que en el fondo mató la música clásica, ¿ya? Tú no podís pretender que algo continúe vigente, vivo y tomando todas las formas que las circunstancias lo obliguen, si tú lo congelas y pretendes que sea esto y solamente esto, ¿ya? No sé si sea... creo que fue Charles Rosen, creo, aunque igual es una exposición libre, así que si me equivoco en alguna cita, algo da igual, me corrige, no... se entiende el mensaje, si lo que me importa es el mensaje, ustedes saben que la cita me da lo mismo. Pero en el fondo, quizás esta no era la intención, pero lo que yo recuerdo haber entendido de un libro que leí hace como 10 años atrás, que en el fondo la forma sonata tenía una variedad así, pero enorme de forma, y es cosa de ver las sonatas de Beethoven, veamos las últimas sonatas de Beethoven, cada una es como un mundo en sí misma. ¿Y quién mató esa espontaneidad creativa de la forma sonata? Czerny, cuando va y dice esto es sonata y esto ya no es sonata. Porque claro, en este periodo, digamos, de no estandarización, uno encuentra que el término sonata se aplica de forma bastante laxa a muchas cosas que uno mismo se pregunta qué tienen en común, ¿ya? Casi como desde nuestra mentalidad actual estandarizadora de las cosas, o incluso centralizadora de las cosas, claro, nos parece raro que cosas que tan disímiles puedan compartir un mismo nombre. Pero no nos damos cuenta de que eso sería como suponer que todos los nachos tenemos alguna característica transversal y por eso nos llamamos así. Y no simplemente entender que hay una enorme variedad de características y de cosas que están dando vuelta y de terminología fluida que es parte, digamos, de la exploración humana de las cosas, ¿ya? Pero bueno, aterrizándolo a esto, quiero enumerar una serie, y lo escribí, me di la paja de ordenarlo en problemas, haciendo un punteo de ideas, ¿ya? Para que mi bla bla no sea tan improvisado. La primera cosa que me da bronca, y muchos saben que yo la detesto, pero la detesto, es toda la ritualidad del concierto docto. Esa tontera de sentarse, no poder aplaudir entre movimientos, o sea, me da una bronca que no se pueda aplaudir entre medio movimiento. Por ejemplo, a ver, hay una grabación del concierto para piano en re menor de Anton Rubinstein,
tocada por Joseph Hoffman, que esa grabación debe ser por 1930 por ahí. El primer movimiento tiene un final así que realmente da escalofrío. Y la audiencia termina el último acorde del primer movimiento y la audiencia se pone a aplaudir, explota en aplauso. ¿Ya? También hay grabaciones, si bien más actuales, de la Martha Argerich tocando el concierto de Tchaikovsky, en donde la gente empieza a aplaudir incluso antes de la última nota, así cuando está esta octava del piano hasta arriba y la orquesta hace dos acordes, pa, pa, y después la última nota final y la gente empieza a aplaudir en mitad de la última nota, ¿ya? Lo encuentro muy lindo, realmente encuentro muy lindo esa explosión así como de felicidad, de verdadera emoción por lo que uno acaba de ver, ¿cachai? Lo encuentro muy lindo, muy honesto, ¿ya? Y puta que contraste eso con no sé, por la persona que se pone a aplaudir, pongámosle en un concierto municipal y nos falta el nepe que empieza. ¿A ustedes no les da bronca? A mí me da una bronca enorme. Así como también de repente pasa que los mismos pianistas, ya, yo entiendo, uno de repente sí se puede distraer. Pero, no sé, creo que yo valoro más la espontánea muestra de, no sé si decir afecto, pero de valorización, o por lo menos ya le moviste las tripas a la gente, pues, ¿cachai? Que no pudo mantener la compostura y explotó en una muestra de agradecimiento por lo que tocaba de ser, ¿ya? Ese tipo de cosas, primero, de suponer un intérprete en condiciones ideales y una audiencia en condiciones ideales, que está sacrosantamente en silencio, mientras el intérprete está sentado, tocando en este caso, me parece... A mí me parece atroz, me parece de una antinaturalidad agobiante, a mi gusto. Aparte que ustedes saben que a mí ya ponerme eterno me da como algo de... como que despierta ese instinto medio anarquista que tengo en contra de toda autoridad, ¿cierto? Pero ya, ese es el primer detalle, la ritualidad del concierto docto. Que en esta, y esto se encadena con otro punto que lo tengo más abajo, que es que el intérprete, de hecho lo voy a tachar porque estos van juntos, que el intérprete ya no necesita cautivar a su audiencia, porque la audiencia está, digamos, coercitivamente en silencio. Te tienen que escuchar, o sea, se sientan tan obligados a escucharte, ¿cachai? No se puede, bueno, yo creo que sí se pueden parar y se pueden ir, ¿cierto? No te pueden tirar tomates y fome, ¿cachai? ¿Se entiende la idea? Entonces, el intérprete ya no tiene la obligación de mantener de hacerse cargo de las emociones de su audiencia. No tiene la necesidad de engatusarla. Simplemente se siente y reproduce aquello que tiene que ser, ¿ya? Entonces, aquí es donde, y pidiendo perdón por la expresión, pero esta mentalidad como burocratista, ¿cierto? Como de aquí cada uno desempeña su rol hiperdefinido. Ya, ahí está como termina de dibujar la cuestión, ¿ya? Entonces, en desmedro de la musicalidad, de la necesidad del intérprete de, en el fondo, mantener la atención, también desaparecen muchos de estos elementos expresivos y espontáneos que tenía la música, pongámosle, en el siglo XIX, ¿ya? Que están en la música misma, o sea, no son recursos que míticamente alguien dijo que existieron. Están ahí, están en la partitura, o sea, tanto que los músicos doctos hablan de que hay que respetar el texto, todo pero es que están ahí, están a la vista de todos y aún así no se emplean con esa finalidad. Simplemente se toca el ejemplo que yo he dado 1000 veces esta semana, las primeras octavas y el primer descenso de arpegio del primer estudio trascendental de Liszt se toca porque está escrito. La empezada del carnaval de Schumann se tocan porque está escrito, sin entender, sin ninguna sensibilidad, que eso es básicamente el momento en que las mismas caricaturas lo dicen. El pianista hace como un gesto dramático, ¡pa! ¡Pésquenme! ¡Aquí estoy! Esa es la función y hay que tocarlo de tal forma, ¿cierto? Incluso cuando la gente todavía no terminaba de aplaudir o la gente está medio de sentarse, ¡pa! Llegar y con el cañonazo impresionar a la gente. Porque ¿qué va a captar más la atención de alguien que el efecto inesperado de algo que los deje en shock, que los noquea desde el primer golpe? Esa es como la idea un poco, ¿ya? Ahora, encadenando con todo esto, aquí empiezo con otra denuncia más. Tanto que se habla que la música es la expresión de ciertos de sentimientos, de emociones. Nunca fue sobre eso. Por lo menos, digamos que uno va a escuchar un concierto en el fondo y uno escucha mucho a los intérpretes de hoy en día y realmente no hay ninguna emocionalidad. O sea, básicamente, como digo, esa mentalidad burocrática de apegarse al texto y suponer que simplemente porque yo estoy haciendo la semicorchea, pongámosle 4 semicorcheas de duración igual, cosa que ya de por sí me parece un poco cuestionable,
Dependiendo del contexto, claro, obvio. Si estamos hablando de la tocata Prokofiev, obvio que cada semicorchea tiene que ser igual, pero ya se entiende el punto. Nunca fue de expresar emociones, porque en el momento, insisto, en que tú dejas de tener que mantener ahí a tu audiencia y la tienes obligada a estar en silencio, aunque se estén cagando de aburrimiento, ya no necesitáis ser, digamos, apelar a nada, ¿ya? Y al mismo tiempo, ese apego al texto de decir, es que no importa si la gente se aburre, es que yo no estoy para eso, yo simplemente estoy reproduciendo lo que está escrito. Si está en el papel, estás bien. Y por eso digo mentalidad burocrática, o sea, en el fondo, no importa que no tenga ni pie ni cabeza, como esa ley de pedirle el carnet a todas las personas. Flaco, claramente yo no tengo 17 años, creo, ¿cierto? Bueno, y hay gente de 60 a la que se lo piden, o sea, es como renuncia al sentido común, ¿ya? Acá pasa un poco lo mismo, acá es hacer caso omiso de todas estas consideraciones de lo que realmente era la música que está ahí escrita, porque recordemos que la escritura musical es de una época en donde no habían grabaciones, entonces, más que una serie de prescripciones, como lo entendemos nosotros hoy en día, quizás constituyesen una forma de anotar una performance. Puede ser, no digo que sea todos los casos, claramente. Y ya voy a dejar de hacer disclaimer. O sea, si aquí alguien no entiende que no estoy haciendo una generalización de todos los casos, o que incluso la generalización admite excepciones, no me va a poner a discutir ese detalle, ¿ya? Así que eso. El que empiece con esos comentarios se ha bañado, básicamente. ¿Qué más? Ya, hablé del burocratismo, todo lo demás. Bueno, el fin de la oratoria, también del intérprete, que siempre va encadenado al mismo problema. Ya, así que lo voy a tachar, no voy a entrar más en detalle. En base a todo esto, y encadenado con este burocratismo que yo estaba diciendo recién, se reemplazó, esto es idea mía, ¿cierto? Se reemplazó la noción del estilo musical con un simple apego al texto de lo que está escrito, ¿ya? Ahí es donde está el veneno, ahí es donde se renuncia a la comprensión de lectora, ahí es donde el intérprete deja de ser, no sé si decir co-creador, pero deja de ser un ente emisor de mensaje. Y aquí ya por eso se termina el punto de que se trata de expresar nada. Aquí uno pasa simplemente a ser un mero reproductor de un texto, ¿ya? En el sentido de que cuando uno ve un texto, cuando uno interpreta algo con una noción de estilo, es decir, con una serie de pautas básicas de comportamiento que te guían de forma macro en una situación determinada, y uno simplemente replica y aplica literalmente lo que está en el papel, es como, a ver, con el perdón de la gente de leyes, ¿cierto? Pero no sé, se me ocurre como que es la mejor forma de darlo a entender. Es como simplemente aplicar literalmente lo que dice la ley o entender cuál era el espíritu de la ley, qué es lo que hay detrás de que esto esté escrito de esta forma o de esto mismo, de este reglamento, ¿cierto? Me imagino que por ahí va la discusión. Acá es como lo mismo, acá es simplemente replicar las notas, replicar las velocidades, los tempos, todo lo que está escrito, pero no entender realmente qué es lo que tú estás diciendo. Y es el ejemplo que yo pongo siempre, es como ponerse a recitar un texto en chino, por ejemplo, y perfectamente yo puedo recitar, yo puedo imitar la pronunciación, todo súper bien, pero si no tengo idea de qué estoy diciendo, falta un componente clave del proceso comunicativo. Y hay, bueno, no hay proceso comunicativo, simplemente hay un proceso replicativo, ¿ya? Y ese es el otro elemento que me da bronca, que al abandonar la noción de estilo y sustituirla por la noción de la burocracia de la partitura, digamos que se deja de lado la comprensión lectora, sí, ese es el problema, ¿ya? Y al abandonar todo eso, incluso más que la comprensión lectora, el sentido común de la música, ¿ya? Con ciertas condiciones base que te pone, por ejemplo, y creo que lo voy a decir más adelante, que las condiciones base que te pone, que por ejemplo esto es un capricho, una balada, un estudio, qué sé yo, un scherzo, ¿ya? Cada uno de esos títulos te da una serie de condiciones, una serie de características, de roleplay si tú quieres, ¿ya? Te designa el roleplay en el que tú te estés metiendo. En el momento en que tú decides ignorar esas características estilísticas y tú simplemente te limitas a reproducir lo que está escrito, en el fondo estás haciendo el diálogo, por decirlo así, ¿ya? Pero no estás metido en la situación. Ese es como mi punto, ¿ya? Esas son las series, digamos, el enumerado básico de cosas que me dan bronca, por lo menos a día de hoy, ¿ya? Ah, mire, aquí tengo anotado un pequeño paréntesis. Una vez vi un estudio, hace harto tiempo, una especie de paper sobre el estilo nocturno, ¿ya? En el cual un tipo analizaba varias grabaciones de principios del siglo XX. Creo que era del Nocturno Pop 27 número 2 de Chopin.
Sí, sí, sí. Y en el fondo el tipo lo que quería hacer era reconstruir la interpretación de la época de un nocturno de estas características. ¿Ya? Y básicamente de recursos estos como la dislocación, ciertos rubatos desfasados entre las dos manos, ese tipo de cosas, tipo lo analizó según las grabaciones, los vio, los detalló, todo súper bien hasta ahí. Pero el problema es que lo que en ese momento sí me pareció interesante, ahora haciendo memoria, no sale de la mentalidad actual, pues, o sea, claro, todos somos hijos de nuestro tiempo, pero sigue empleando después un poco esos recursos así como, yo pongo este recurso específico acá porque tal persona lo ocupó en su interpretación, este otro recurso lo pongo acá, entonces básicamente lo que el tipo hizo fue simplemente una serie de pastiches de lo que observó y en base a eso construyó, o sea, es como hizo un Frankenstein de varias versiones. Si uno me pregunta, no lo digo despectivamente, no lo digo en mala, no es para bardearlo tampoco, pero a lo que voy es que todavía no abandona la mentalidad burocrática de, ya, el Ministerio de la Interpretación me aprobó el uso de estos recursos, entonces voy a emplear estos recursos en los lugares que se me autorizaron, porque si no, me puede caer una multa, ¿cierto? A eso voy, esa es la mentalidad burocratizadora, estandarizadora del siglo XX que yo creo que hay que abandonar, ¿ya? ¿Y cómo se abandona esa cuestión? Bueno, volvamos a la enorme variedad de elementos que hay en el siglo XIX. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la pieza que yo había puesto en la historia hace un rato? Que el vals de Chopin, el vals del minuto, permiso, es una instancia, es una pieza que se presta muy bien a esto. Porque, primero, una pieza miniatura, una pieza característica, si se quiere, corta, ¿cierto? Tiene una estructura sumamente simple. O sea, una estructura melódica, armónica, tónica, dominante, una que otra función entre medio. O sea, nada de que no sea como básico para cualquier persona que sea improvisar. Ya una que otra dominante secundaria, etcétera, etcétera. La estructura melódica, por así decirlo, es casi inexistente. Tiene la sección central sí se concentra en eso. Pero la sección A es pura figuraciones, para arriba, para abajo, escalitas, para arriba, para abajo. No tiene mucho más que en el fondo lo que hay en la rutina de calentamiento de cualquier pianista de la época, ¿cierto? No tiene muchas indicaciones tampoco, pero sin embargo, eso mismo da como un margen de libertad muy grande a ver, si lo pongo en otros términos, ese vals es un ejemplo excelente de una estructura básica predefinida por el compositor sobre la cual tú te puedes explayar libremente después. Básicamente ese vals no es muy distinto a lo que estoy haciendo yo ahora, que tengo, no sé si ahí se ve, tengo un punteo más o menos macro de idea, listo, eso es todo. Y el resto ya vamos viendo qué pasa en el momento. Y ese vals es eso. Por eso es una pieza, y aparte de haber sido grabada tantas veces, porque hay un montón de pianistas del siglo XIX que grabaron esta cuestión. Y al mismo tiempo, no solo las grabaciones, digamos que sirven como evidencia. De hecho, creo que esto estoy spoileando algo que iba a explayar más adelante, así que lo voy a borrar para no volver a decirlo después. Por un lado, es ventajoso el vals porque al haber tantas grabaciones ya tenemos evidencia real de lo que pasaba, pero al mismo tiempo hay muchas transcripciones, o sea, ¿cuánto pianista importante hizo una transcripción de este vals? Ya sea con notas dobles, ya sea juntando, por ejemplo, creo que era la transcripción de Rosenthal, si no me equivoco, o creo que la de Rosenthal parece, que toma los temas de la sección A y B y los combina a la moda de la época, como lo hacía Godowsky con los estudios de Chopin, como lo hacía cualquier pianista de la época con cualquier pieza. Agarro pieza 1, pieza 2, que tiene una estructura bastante similar, la junto y listo. Tengo esa típica forma fácil de en el fondo darle, no sé, darle un reenfoque a las piezas, ¿ya? Cosa que pegaba mucho en la época. Entonces tenemos toda esta evidencia, digamos, grabada, y además tenemos la evidencia bibliográfica convencional, si se quiere. Entonces es una obra sumamente conveniente para hacer todas estas observaciones, ¿ya? Porque finalmente, de nuevo, que hay un montón de gente que va a saltar, pero ya no. Yo quiero aquí soldados del sentido común. Una partitura es hasta cierto punto, o no en todos los casos, pero es una transcripción de una performance, ya, no una sonata de Beethoven, obviamente, no una sinfonía de Mozart, ahí no, claramente, o en una sinfonía de Mahler, no es la transcripción de una performance. Pero en el caso de este tipo de piezas, valse, nocturno, etcétera, etcétera, sí, son en el fondo, sobre todo cuando vienen de la mano de pianistas, pues de intérpretes que se ganaban la vida haciendo esto, ¿ya?
Creo que también lo tenía para mencionarlo más adelante. Si uno ve, por ejemplo, obras. Sí, de hecho, lo tengo acá, lo voy a borrar. Si uno ve, por ejemplo, obras de Liszt, que a ver, no vamos a decir que Liszt no era un tipo que no tocaba en público, obviamente. O sea, si hubo un pianista por excelencia fue Liszt, ¿ya? Y por eso la música de Liszt es tan cómoda, porque el tipo la escribía para tocarla, no la escribía simplemente por el ejercicio composicional de escribir, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa con Liszt? No sé si ustedes saben, existe una grabación, existe un tipo, un pianista, no me acuerdo si es australiano o austriaco, por muy meme que se hace la confusión, de verdad no me acuerdo. Pero este tipo grabó toda la obra de Liszt. Todo. Creo que son 97, 95, 99 discos, parece. Una cosa así, 90 y algo discos en total. Y claro, yo en mi época, en mi juventud, por uTorrent, descargué esa cuestión. No logré encontrar todos los discos, pero descargué en el fondo lo que me interesaba escuchar, ¿ya? Y por ejemplo, me llamaba mucho la atención que el Mazepa tenía un montón de versiones. Yo pensé que el Mazepa era como mucho el estudio trascendental, la versión de 1837 del estudio trascendental y la versión primigenia de 1826 del los estudios en dos ejercicios, ¿cierto? Yo pensé que eso era todo, y claro, pues el primero es como que con cuál le podemos decir Mazepa, si lo único que tienen en común es la textura de terceras en el centro del teclado. Pero no, po. También, yo no lo sabía en ese entonces, cuando era chico, ponte todos los 15 años. Yo no sabía que había un poema sinfónico también. Yo no sabía, y de hecho lo vine a descubrir como en esa época, que había un Mazepa que era solo aparte, hacía un Mazepa aparte, y habían hartas versiones, revisiones que por ejemplo tenían una intro, otra que tenía una intro más corta, otra que tenía una intro más larga, una que tenía la intro con los acordes pero sin la escala, ¿cachai? Otra que partía directamente en el tema, otra que tenía las escalas, las terceras cromáticas, otra que tenía las terceras diatónicas. Entonces como un montón de versiones. Lo mismo con la sonata Dante. La sonata Dante tenía un montón de versiones distintas y a mí me llamaba caleta la atención porque a veces yo pensaba escuchar así como una transformación radical entre una versión y la otra y no, tapa. Eran súper parecidas entre sí. Eran cambios menores. Y yo en ese entonces no decía, bueno, no sé, no entendía el sentido de ese tipo de cosas. Pues, pero claro, porque ponte tú, el tipo tocó la sonata Dante, pongámosle en X lugar, ¿ya? Y no funcionó, por ejemplo, o la intro fue muy larga, o la intro fue muy corta, o el público de esta ciudad es más disperso, o para el público de esta ciudad el estilo de ejecución le es mucho más llamativo. Entonces vamos a explotar más todavía este recurso, vamos a alargar la intro, por poner un ejemplo, ¿ya? Entonces son, como digo, son acontecimientos de la performance que están traspasados al papel. Entonces por ese tipo de razones este vals es tan conveniente, ¿ya? No voy a ponerme a... que no sé si se vaya a escuchar. Por eso tampoco hago live por Insta, porque compartir audio por acá no sé si se puede, pero bueno. Si uno escucha pianistas pongámosle, Joseph Hoffman, Vladi de Pacman, por ejemplo, ¿quién más? Bueno, Rosenthal, ayúdenme a pensar, Busoni, por ejemplo, todos esos pianistas que grabaron cuestiones, y efectivamente uno escucha su grabación y uno escucha una parada interpretativa totalmente nada que ver con la que tenemos hoy en día, pero absolutamente contrario. O sea, por ejemplo, hay una grabación de Busoni tocando el estudio de teclas negras de Chopin, si no me equivoco, y el compás 8 creo que lo duplica, una cosa por el estilo, cambios así bien radicales. El preludio 7 del Opus 28, el tipo lo toca 2 veces. Y también existía todavía la costumbre de hacer transiciones improvisadas entre piezas distintas o entre piezas que estaban en tonalidades distintas. Cosa que es sumamente interesante. Incluso si uno escucha una de las grabaciones, porque creo que hay varias, o por lo menos deben haber dos, por lo menos. Pero si uno escucha una de las grabaciones de Joseph Hoffman, hay como una especie de transición armónica antes de que parte a tocar el vals. Y nos encontramos con un montón, con una enorme variedad, incluso sobre las mismas notas. Incluso Pacman lo explica en una de sus grabaciones. Lo que es chistoso porque el tipo parte diciendo que voy a tocar... No me acuerdo ya cómo era, pero se entiende la idea. Voy a tocar la primera parte de esta forma. La segunda sección, primero, después la voy a tocar mucho más lento. La sección central la voy a tocar mucho más lento de lo que ustedes están acostumbrados. Y en la reexposición voy a tocar la primera staccato a la Paganini. De eso siempre me acuerdo. Y la segunda parte voy a tocar la legato a la Chopin. Y explica eso, lo que dice, y después se pone a tocar.
Y efectivamente tú escucháis una serie de elementos bien llamativos en su grabación. Y van a decir, como te digo, si lo vemos desde el enfoque estandarizador del siglo XX, queda mal, queda raro, es inexplicable, es como aberrante para nuestra mentalidad. Pero si pensamos fuera de la caja, es súper interesante. Y tú te das cuenta como a la misma cantidad de notas tú puedes jugar mucho más con lo que está escrito ahí, más que simplemente hacer fuerte la primera frase y la repetición piano. Que es como, parece que fue uno de los pocos recursos que el Ministerio de la Interpretación no baneó, ¿ya? ¿Qué más? A ver, la otra... Bueno, Joseph Hoffman improvisa libremente sobre la repetición de... No me acuerdo exactamente qué le hacía, creo que le hacía tercera, ¿ya? Onda tocaba el vals A, B, y en la repetición de A, en vez de tocarlo igual que la A, lo tocaba con tercera y hace un glissando justo al final. Más o menos lo mismo que hace hoy en día, que lo que hace Hamelin, por ejemplo, que hace el juego de tocar en intervalos de segunda, la repetición. Y Katsari, no se me ocurrió buscar la versión de Katsari, pero muchos sabrán que Katsari es como para mí el pianista más grande que hay actualmente. Y claro, pues sí, no este vals, pero si por ejemplo agarramos la fantasía impronto de Chopin, te vas a dar cuenta que Katsari saca a relucir un montón de eso, porque claro, ya he escuchado ese bolito de nota, ese bolito, lo he escuchado un montón de veces ya, para la reexposición ya lo había escuchado como 16 veces. Entonces, tocar lo mismo, no, vamos a empezar ahora a resaltar las voces de la mano izquierda, y suena súper interesante, sobre todo cuando la nota melódica resaltada está fuera del beat. Es sumamente interesante el efecto y lo pondría, pero es que en volá se va a escuchar mal del otro lado, ¿ya? Entonces, quiero, digamos, resaltar igual que este tipo de cosas no pegan para todas las piezas claramente, o sea, la Hamiltoniana no aplica este tipo de cosas. Por ejemplo, o sea, son piezas que digamos que su encanto está mucho más basado en su construcción macro, y es como el disclaimer que hice hace un rato, ¿cierto? No vamos a hablar de este tipo de cosas en una sinfonía de Mahler, en donde realmente la macroestructura es vital para el efecto que tiene esto, pero sí piezas mucho más chicas que están basadas en el efectismo, obviamente viven de esto. Esa es su gracia, y si uno no aplica estos criterios ahí, uno las mata totalmente, ¿ya? Insisto, no voy a mostrar las grabaciones ahora. O bueno, ya sí, un poquito. Para hacer tiempo. A ver, solamente una. La de Hamelin la subí un montón de veces. Mira, por ejemplo, no voy a poner una grabación del vals, para no ser muy redundante, pero sí, brevemente, espero que se escuche bien. Una grabación de Hoffman tocando la cuarta balada de Chopin, que es muy, muy lindo lo que hace. Esa cuestión de resaltar voces internas. Y una cuestión así, un efecto que tú realmente no te esperas. A ver, veamos si se escucha. Ya está ahí, por ejemplo. ¿Ya? Espero que se haya escuchado. Ese tipo de cuestiones, que incluso ni siquiera es como siendo tan agresivo como lo que yo estoy proponiendo acá, es simplemente resaltar una voz interna, ¿cierto? Y también eso es lo que hace tan especial, por ejemplo, el pianismo de Cifra, por ejemplo, o los que ya mencioné de Katsari, de Hamelin, que escarban ahí, sacan ese tipo de detalles a relucir, desfasan las partes de la textura, o incluso directamente improvisan libremente sobre secciones. Y no es solo tanto llamativo quizás porque es novedoso, porque es inesperado, porque va en contra del típico approach del siglo XX, que para qué estamos con cosas, o sea, uno escucha las grabaciones, por incluso de los grandes maestros, pero tú escuchás, si ya escuchaste a Claudio Raut tocando la Bernstein, también ya escuchaste más o menos lo que hace Rudolf Serkin, y bueno, todos los demás, son todos más o menos lo mismo, ¿ya? No hay una... En cambio, la Martha Argerich, tocando la Bernstein, si no me equivoco, una cuestión espectacular.
pero la bardean. La bardean porque una, digamos, muy fuera del estándar, ¿cierto? Entonces, puede ser que suene interesante porque es novedoso, porque es inusual, pero hay una parte de mí que tiende a creer que suena interesante y cautivador porque es lo correcto, porque es lo que va más de acuerdo al espíritu de la música misma, ¿ya? Eso sería todo hasta acá. Y para no extender tanto esto, me voy a saltar toda una sección acá de lo que yo tenía anotado para decir. Hay un disco grabado de Friedrich Uhlen que se llama Tiene un minuto, Got a Minute, que es súper interesante sí el disco porque tiene, básicamente grabó un montón de paráfrases, transcripciones y fantasías libres sobre el vals de Chopin. Entonces es súper interesante para ver cuánta es la variedad de cosas que se hacían con este tipo de obra, y es como muy ilustrativo de qué es lo que uno encontraba cuando uno veía este vals en los programas de concierto. Porque básicamente eso, o sea, cada uno de estos tipos se sentaba a tocar y en el fondo tocaba su versión, su transcripción de, ¿ya? Y por ejemplo, sin ir más lejos, uno observa un montón de elementos re interesantes en estas transcripciones. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de, no pensaba buscar la partitura, pero bueno, ya que estamos. La transcripción de Godowsky, por ejemplo, aquí está. En los primeros 5 compases uno ya encuentra una cantidad de elementos escénicos sumamente impactantes. O sea, de entrada, el primer acorde está tocado entre las dos manos quebradas. A ver, no sé si se alcanzará a escuchar el piano, pero estoy sin atrás, como voy a leer esto, pero ya, no importa. O sea, el primer acorde ya está manos cruzadas, ¿ya? Y ya tiene la apoyatura, que el típico gesto de la apoyatura ya indica como textura gruesa, ¿cierto? Entonces ya tenía eso hasta ahí. Y después parte con la figuración que ya todos conocen, ¿cierto? Te marca el pulso en un siguiente compás para que tú te puedas ubicar. Y después, otro gesto pianístico más es el de hacerlo con manos desfasadas. O sea, manos desfasadas, perdón. Manos cambiadas, ¿cierto? En vez de seguir haciendo la figura así, ya vamos un poquito al teléfono para que se vea. Caleta, que si lo corro más se va a caer, pero ya no importa. En vez de hacer la figura, ¿cierto? Con la mano, como en el vals original, etc. Este tipo parte con esto. Perrito jugando, ¿ya? No, qué perrito, gatito. Y luego cuando viene el primer statement del tema, está con staccato. No, y perdón, no solo acorde. Y el acorde este de acá es este, de hecho. Y típicos ciertos cromatismos que caracterizan el estilo Godowsky, ¿ya? Que también si uno agarra las transcripciones de los estudios de Chopin está como tapado de ese tipo de elaboraciones contrapuntísticas cromáticas que le dan como ese toque tan especial a la música de Godowsky, ¿ya? Pero bueno, no me voy a ver tanto a ese punto. Yo quiero ir a ejemplos concretos de aplicación, porque ya sabemos qué es lo que me da bronca, ¿cierto? Gran novedad, algo que me dé bronca a mí, ¿cierto? Ya hice mi defensa, ¿cierto? O sea, básicamente los pianistas del siglo XIX eran lo más bacán, lo más creativo, lo más todo, y los del siglo XX son todos unos nepes temerosos del juicio del ministerio de la interpretación musical, ¿cierto? Esa es como mi postura, básicamente. O sea, el que me quiera hacer un muñeco de paja, se lo acabo de dejar ahí, ¿ya? Siempre me va a dar el término muñeco de paja. Ahora, vamos a un ejemplo de aplicación concreta. ¿Cómo aplicamos o cómo llevar la idea de interpretar según estilo más que simplemente según texto, ¿ya? Bueno, la forma más fácil es hacer referencias cruzadas. Obras que están escritas similarmente, texturas similares, contenidos similares, entonces quiere decir que están tratando temas similares. Por ende, digamos, podemos sacar de uno y mover al otro, ¿cierto? Entonces, incluso ahí la noción de estilo, esto no es que cuando uno tiene que tocar barroco, tiene que tocar clásico y todo lo más, tiene que tocar en cierto estilo, la noción de estilo se cae un poco. Muy interesante todo, pero mira, ahí aparece la gente que tiene kinkies con las zapatillas. En un ratito más, a lo que me relaje hablando, voy a mostrar mis zapatillas ya, para hacer feliz al público. Fanservice. Bueno, la cosa es que lo que decía hace un rato, sobre todo en el siglo XIX de literatura para piano,
uno se encuentra con una enorme cantidad de títulos muy variados. Intermezzo, balada, capricho, scherzo, ay, no sé, póngale títulos, hay de todo, ¿ya? Entonces, claramente, yo insisto, esos títulos te dan la pista para la ejecución. O sea, por Dios, un capricho de Paganini que tocarlo de forma caprichosa. O sea, por Dios, no va a faltar el buen que va a decir que te va a poner metrónomo para tocar un capricho de Paganini. O sea, por Dios, ¿no? O una balada, ¿cierto? Es que todas esas cosas te dan pistas de... Si tú... Y lo más chistoso todo es que después, muchas veces en clase uno le dicen, ¿qué es una balada? Perfecto, podemos entrar en la discusión de una balada. Pero es que el problema es que para la aproximación interpretativa que interpreta sobre el texto, el título es irrelevante. Porque parte de la base que pongámosle una blanca va a significar lo mismo puesto bajo un título de scherzo que bajo puesto un título de balada. Y claro, una blanca muy poco para dar contexto, pero se entiende la idea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos muy rápidos de piezas que hacen match y piezas que no hacen match, ¿ya? Y de cómo pueden aproximarse de la misma forma, o cómo directamente hay que tocarla igual en el fondo, ¿ya? Por ejemplo, acabo de tratar de ser lo más breve posible. Si nos vamos a los preludios del Opus 28 de Chopin, yo siempre he insistido, para los que han tenido clases conmigo, saben que yo considero que los preludios del Opus 28 son estudios de estilo. Ya, porque son súper característicos cada uno de ellos. Tienen tonalidades muy... Bueno, obvio, tonalidades claras, pero me refiero a que tienen como una especie de conjugación muy interesante entre tonalidad, características texturales, características de tempo, métrica específica, todo lo más. Entonces es súper interesante cómo uno puede ir construyendo su noción de estilo en conjunto con los preludios de Chopin. Cosa que también pasa con los estudios de Busoni. Los preludios de Busoni, que Busoni también tiene un opus de, creo que también son 24 preludios. Y a mí me gusta mucho, aunque los de Busoni no los conozco tanto, eso sí, pero los del opus 11 de Scriabin, que en el fondo son la versión scriabiniana del opus 28 de Chopin, cumplen la misma función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la comparación simplona, o no, ya, no simplona, si nos vamos a la comparación más rápida, que por ejemplo, que la que siempre se hace entre el primer preludio del clavecín bien temperado, que es tercer, entre ese preludio y el primer estudio de Chopin, ¿cierto? Que siempre se hace la comparación entre esas dos piezas. En cuanto, digamos, podríamos decir que están relacionadas hasta cierto punto, pero puede ser que de la misma forma en que, y no voy a entrar tampoco a discutir tanto porque tendría que ponerme a pensar en otra cosa y paja esta altura. Si nos ponemos a pensar de esa misma, establecer este mismo tipo de relaciones entre el Opus 28 número 1 de Chopin y el Opus 11 número 1 de Scriabin, están en do mayor los dos, pero las texturas no son ni de asomo parecidas. O sea, por ejemplo, a ver, permiso, voy a tener que ver la partitura para esto. Si nos vamos al Opus al primero del Opus 28 Chopin, que de hecho tengo un video que lo subí hace años hablando sobre este preludio, pero tenéis esta textura, ¿cierto? Tenía esta cuestión, eso por un lado, y puede sonar muy similar al Opus 11 número 1 de Scriabin. Sin embargo, no tanto por una cuestión de tempo, sino que simplemente la escritura es diferente. Ahora mismo no se me ocurre la pieza de Chopin que hace match con este preludio. Si me acuerdo después lo pondré en los comentarios. Aunque la escritura de este preludio en particular es como difícil marcharla con algo de Chopin. Pero bueno, ese es como un caso en que la relación no existe directamente. Habría que forzar mucho los términos para poder asimilar estas dos piezas. Sin embargo, vámonos a un caso que sí calce. Dentro del mismo Chopin, que bueno, es bastante fácil hacer calzar los términos, ¿cierto? El Opus 28 número 14, ¿ya? Que, déjenme buscar la partitura, por favor. Bueno, filo igual que de aquí se cargue. Este preludio de Chopin, ese es cierto con el cuarto movimiento de la sonata del Opus 35 de Chopin. Esa cuestión. Es como de lo poco que me acuerdo.
son lo mismo, son exactamente lo mismo, tienen las mismas características en todo sentido, están escritas en el mismo registro, tienen la misma escritura, posiblemente la misma métrica, tendría que ir las partituras, pero ya, confíen en mí nomás. Y si no, ¿cuál es la diferencia? No es 4/4, 2/2, pero estoy seguro que... A ver, ya. Yo estoy seguro, realmente estoy seguro que si alguien tiene la partitura a mano, porque esa yo no la tengo en Mónaco, pero yo estoy seguro que el cuarto movimiento de la sonata en si bemol mayor de si bemol menor, el opus 35 de Chopin, yo estoy seguro que está en 2/2, estoy seguro de eso. Y el preludio efectivamente está en 2/2 también. La escritura es igual, las dinámicas son iguales, el tipo de indicaciones que tiene son iguales, los registros son iguales, todo es idéntico. Entonces básicamente estamos hablando de dos casos del mismo tipo de estilo. ¿Qué estilo es? No sé, no lo voy a poner nombre. Pero, pongámosle ya, entre nosotros, estilo vientecito, ¿ya? Siguiendo un poquito esa descripción programática de la sonata del opus 35, ¿ya? Ahí tú tenés, por ejemplo, una relación cruzada entre dos obras, ¿ya? Las mismas decisiones interpretativas, si querés ser consistente que tomaste en una, tenés que tomarla en la otra, ¿ya? No admite diferencia de ningún tipo. La única diferencia es que la sonata termina distinto al este, pero ya son diferencia de contenido, si se quiere. Y bueno, que el preludio en sí tiene dos indicaciones dinámicas, tiene un crescendo y un fortísimo. El final de la sonata de Chopin creo que también tiene crescendo escrito, no como regulador, y tiene fortísimo en los últimos dos acordes, pues, o sea, en la octava se queda hacia abajo y en el acorde del final de arriba. Pero internamente creo que no tiene ninguna indicación dinámica, ¿ya? Entonces ahí tenemos como dos casos que, aproximados desde esta perspectiva, así como del estilo del contenido, pegan absolutamente, ¿ya? Ahora, mal ejemplo, dirán algunos, porque es muy fácil relacionarlo dentro de una obra de un mismo compositor. Entonces vamos a relacionar entre dos distintos. Entre Scriabin y Chopin vamos a agarrar el opus 28, número 22, que es el preludio de la octava, ¿cierto?, de Chopin, con el preludio de octava de Scriabin, que de nuevo, algunos me dirán, es que Scriabin copiaba a Chopin, es que Scriabin usaba a Chopin de modelo. No ese es el problema. Apelan al mismo estilo, apelan a los mismos escenarios, están contando historias similares o están ocupando los mismos protas para contar su historia, ¿ya? No sé, digo yo, Naruto y Boruto se deben parecer en algo, ¿cierto? Sin embargo, hay una serie de características que llevan a que estas cosas, aparte de nuevo de los registros de la escritura, que son prácticamente iguales, si bien las tonalidades no son las mismas, pero son cercanas, ¿cierto? Porque el 22 está en sol menor y el opus 11, número 18 de Scriabin está en fa menor. A ver, momento, acá tengo la partitura, ya. Sin embargo, lo que yo veo de partida, los flujos dinámicos y las acentuaciones, sobre todo esa acentuación fuera de pulso, de nuevo insisto que es un elemento súper vital, porque en el preludio de Chopin la acentuación está puesta no como pescadito, o sea, no como acento propiamente tal, ¿cierto? Por lo menos no en mi partitura, pero sí tienen un regulador descendiente de la figura de la mano izquierda que va en este sentido. Entonces, en el fondo, si uno mete ese pequeño acento, y lo resuelve hacia ese, da esa sensación de acento fuera de pulso. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que uno tiene? ¿Cierto? Tiene ese acento que va como chocando todo el rato con la otra cuestión. Lo mismo pasa con el de Scriabin, que en el fondo apela a la misma circunstancia, ¿cierto? Esa cuestión, esa figura de la mano derecha, ¿cierto? Que no es esto. Si fuera eso, mata toda la gracia de la pieza. Y no hay similitud estilística. No pasaría a ser un estudio de Czarny cualquiera. Pero el hecho de que tú tengáis el upbeat metido acá, eso es lo que le da la característica estilística similar, ¿ya? Y aparte, como digo, toda la... No sé si decir similitud de contorno melódico, porque tendría que ponerme a mirarlas con más detalle. Pero en esas características estilísticas, si se quiere, o pongámosle ya características narrativas comunes, uno encuentra ese tipo de... ¿Cómo se llama esto? De similitudes que permiten, según lo que yo estoy diciendo, aplicar la misma estrategia interpretativa a los dos, ¿ya? Eso. Aunque los finales de... Ya, pero no me voy a poner a hablar así como de las cosas que me llaman la atención de acá. No, pero es que el final es el mismo incluso, porque el estudio de Chopin, el preludio, perdón, tiene este mismo final de... Perdón por las notas falsas, pero es que veo pésimo la partitura porque no tengo la atril puesta, porque si no nos tapa el celo. Pero en el fondo tiene el mismo gesto ascendente para terminar, que si no me equivoco es... No, perdón.
cuestión, ¿ya? Y en el Describen tení, en el fondo, eso, ¿ya? Entonces, ahí tenía otra característica en el gesto de término, ¿ya? Cuento corto son lo mismo, pero no porque sean plagio, porque refieren a situaciones musicales que son prácticamente iguales, ¿cierto? Otro caso que puede ser parecido, pero que como esto es una cuestión, una hablada rápida, no voy a... No lo he pensado. Pero también puede ser el Opus 11 número 14, escriben, que también tiene como todas estas características comunes, ¿cierto? Perdón, toqué una máquina, perdón. Eso. ¿Cierto? Esa cuestión. También lo mismo, con esos acentos que están cruzados entre medio, o sea, ¿cierto? Y aparte la métrica, digamos, de 15 octavos, que no es muy generosa. Pero ya, eso. Caso siguiente. Aquí yo quería hacer, y bueno, es como el último caso que anoté, ¿ya? Que de hecho también quizás debo llevar caleta de rato, y yo pensaba que esto fuese, vamos camino a la hora, yo pensé que esto iba a ser así como algo cortito. El caso del estilo recitativo, que en el fondo del Opus 28, número 18, no había notado el número, pero de Chopin sí, bueno, ves que hay, Opus 28, por si acaso, ¿ya? Básicamente este preludio, momentito, segundo, que esta cuestión está muy lenta. Acá, no. En el fondo. ¿Cierto? Que tiene todas las características típicas del recitativo. Una figura rítmica que se mueve de forma relativamente libre sobre un ámbito más o menos reducido, o que se pega saltos interválicos bastante punzantes, ¿cierto? Y las típicas figuras de la orquesta, que en el fondo es como relleno armónico, ¿cierto? Típico recitativo de Mozart. Y la orquesta responde como con esos acordes, ¿cierto? Ahí tenéis como ese tipo de estructura. Sin embargo, esto no es un recitativo vocal claramente, porque pasa esto en una soprano, ¿cierto? Pero, sin embargo, si uno se fija en los recitativos, hoy no tengo la partitura de la sonata de Liszt. Y no me acuerdo tampoco cómo era, así como para tocar la memoria, porque la toqué así en 2018, así que no me digan, ay, no que la tocaste, bueno. Pero tenía esos episodios de recitativo y todo, y también la escena infantil de Schumann, la última, la que tiene un recitativo insertado. También, esos recitativos tienen todas las mismas características que esto, ¿ya? Y en el fondo, ahora claro, el ejemplo de Schumann como que no es el mejor ejemplo que se me podría haber ocurrido, pero tiene como, en el fondo, muchas similitudes con los típicos recitativos que uno encuentra en los conciertos para piano de Liszt, por ejemplo, por las características rítmicas e interválicas de la parte de piano frente a la participación de la orquesta, y también en la sonata, ¿ya? Y esos serían como los ejemplos, o sea, empezar a aplicar referencias cruzadas a la interpretación de distintas piezas, y basarse más en el contenido y en las similitudes en ese campo, más que simplemente en lo que está puesto en el papel. Y así podríamos como un poquito empezar a salir de este approach tan burocrático, ¿cierto? Dejar de ser un homo burocrático y volver un poquito a recuperar esa diversidad creativa, ¿ya? Que en el fondo responde mucho mejor al espíritu real de esta música. O sea, es una aproximación mucho más honesta que, oye, la corchea está, el forte está en esta corchea y no en esta, y es como, hermano, chao, no, tengo cosas más importantes de las que tocarme, ¿ya? Así que eso, esto va a quedar, lo voy a dejar ahí, ¿cierto? O sea, digamos, la gente que quiere tomar clases conmigo tiene que saber que algo sé de música, ¿cierto? Así que eso, los quiero mucho y siempre se me olvida dónde se corta esto. Pero eso ya, besitos, los quiero y nos vemos, no sé, cuando me acuerde.